Buenas noches a todos. Saludamos también la presencia y agradecemos al embajador de México en Uruguay, Víctor Manuel Barceló, y su familia. Representante de la hermana patria de Hidalgo y Morelos, Juárez, Zapata y Cárdenas, que dio refugio a tantísimos exiliados uruguayos y de otros pueblos latinoamericanos. La Fundación Vivian Trías adhiere a la conmemoración oficial en México del centenario de la muerte del pensador y revolucionario Ricardo Flores Magón, y esperamos continuar como siempre estrechando vínculos con México. Bienvenido. Estamos llegando a las últimas actividades en el marco de este seminario Vivian Trías a 100 años de su nacimiento. Les recordamos que este seminario es el inicio de un programa permanente dedicado a la vida y obra de Vivian. Y lo reiteramos porque lo hemos reiterado en todas estas anteriores charlas, porque siempre puede haber personas que sea la primera vez que vengan. El objetivo es profundizar y difundir el pensamiento y la obra de Vivian, que es muy vasta. En la jornada de hoy nos acompañan en la apertura Yamandú Orsi, profesor e intendente de Canelones, a quien agradecemos, y a continuación también nos acompañan, a quienes también agradecemos por supuesto a todos, nos van a acompañar Pablo Mesina por Zoom, que es magíster en Historia Económica por la Universidad de la República, licenciado en Economía también por la UDELAR, que está realizando el doctorado en Historia Económica, es docente universitario e investigador e integra la cooperativa Comuna. Luego José Carlos Maía, profesor de Historia por el Instituto de Profesores Artigas, el IPA, político, militante estudiantil e integrante del sector Asamblea Uruguay del Frente Amplio. Fue diputado y presidente de la Cámara de Representantes. Hoy es senador de la República. Luego viene Marcos Carámbula, doctor en Medicina por la Universidad de la República y político. Fue presidente del Sindicato Médico del Uruguay, presidente del Club Juventud de las Piedras, intendente de Canelones por 2 periodos y senador de la República. Y por último nos acompaña Constanza Moreira, doctora en Ciencia Política por la Universidad Cândido Mendes de Río de Janeiro, Brasil, socióloga por el CLAE y licenciada en Filosofía por la Universidad de la República, docente universitaria, política, precandidata presidencial y ex senadora de la República. Damos comienzo a todos ellos, por supuesto les agradecemos haber aceptado la invitación de la Fundación a participar, y damos comienzo con las palabras de Yamandú Orsi. Capaz que lo que no digo que esa ha sido una omisión, hay 2 pedrenses acá además, que son José Carlos y Marcos, que no es poca cosa si hablamos de Vivian, y en mi caso también, junto con José Carlos, como lectores de historia y a su vez docentes. Él siguió con su tarea, yo lo abandoné cuando nos tocó trabajar con Marcos en la Intendencia. Tengo acá al lado gente que conoce mucho de Vivian por distintas razones, y yo pensaba desde dónde yo me paro para hablar de Vivian Trías. Primero decirles que desde que estoy en la gestión de la Intendencia de Canelones, permanentemente la Fundación nos ha convocado para que nosotros o aportemos o para que la Fundación nos aporte en esto de la formación política. Así que lo primero es agradecer mucho. Me acuerdo que fue la razón o la excusa para conocer y hablar mucho con José, que no es poca cosa. Entonces, simplemente, quienes estemos hoy en la actividad política, como intendente en mi caso, y que tenemos, junto con los que aquí están, objetivos y desafíos a futuro que son enormes. Como integrante de esta izquierda uruguaya, debo reconocer en figura, en este caso de Vivian, el aporte
fundamental para entender y para pararnos en la escala nacional y en la dinámica política nacional el aporte ineludible del análisis coyuntural, geopolítico y la comprensión de lo que implica la América Latina y los desafíos que hoy tenemos. A ver, muchas veces me entrevistan los periodistas y dicen, ¿usted cómo se define desde el punto de vista ideológico? Mamita querida, tenés que entrar a... Y siempre aporto, porque eso creo que lo pesco allá por el año 86, 87, yo no leía política, en mi casa no se hablaba de política. Mis lecturas primeras fueron 3, las más, por lo menos las que me seducían más. Quijano, Carlitos Machado, porque me habían prestado un libro que tenía toda la historia uruguaya. Yo creo que esos fueron los culpables de que yo hiciera historia en el IPA de verdad. Historia de los occidentales. Y el otro, Vivian Trías, que tenía un docente que, por ejemplo, me prestó algún análisis, por ejemplo, de Juan Manuel de Rosas, que había que entrarle a ese. Y digo muchas veces que en mi forma de entender el camino hacia una sociedad más justa y en mi definición desde la izquierda, yo le tengo un componente latinoamericano nacionalista muy marcado, me pasa. Entender la realidad que a nosotros nos condiciona o que nos influye para poder llevar adelante aquellas cuestiones que van más allá de los manuales, creo que es imprescindible. Dicho de otra forma, hoy me preocupa y a veces me angustia un poco, reconozco, el no encontrar en abundancia, para no ser tan tajante, análisis de la coyuntura y la geopolítica y la realidad latinoamericana, más allá de las simpatías o antipatías que todos tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que me cuesta encontrar análisis que te permitan ubicar el proceso nuestro en un marco regional y mundial. ¿Qué estoy diciendo? Que en la época en la que escribía Vivian, en la que militaba Vivian, teníamos de esos personajes que lo primero que tenía que hacer es analizar, y así me formé, analizar un poco el mundo, en qué está, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va América Latina, qué chances tiene la región, como para después aterrizar en lo nacional. Es una desviación profesional, lo reconozco, pero también para mí no consigo otra forma de entender la política, la acción local, sin tener ese marco que estos tipos eran unos fenómenos. Cuando vos leés hoy las cosas que nos decían, esos aportes, que yo no digo que no se hagan hoy. A ver, sentarme a hablar con alguno de ustedes, miro a Roberto que andaba por allá atrás, y que no te pintara lo que era la influencia, y que es la influencia de Brasil, y todo eso, digo, esa matriz de entender que esto es una provincia rebelde que terminó en un estado con las características que tenemos, y que a su vez pensar en una sociedad más justa, pensar desde una cabeza de izquierda, pensar en un cambio de las estructuras, sin entender en qué marco estamos, creo que es inútil e imposible. Rescato y agradezco la imagen, en este caso de Vivian Trías, pero también la necesidad permanente de apelar a esos referentes que creo que muchas veces somos un tanto injustos o capaz que un tanto olvidadizos, y darnos cuenta que es cierto, no está todo inventado y no está todo escrito, pero que nos tironeen del pantalón para que nos demos cuenta que no somos una isla y que nuestros procesos están profundamente enganchados con lo que ha sido nuestro ser latinoamericano, y que el mundo tiene muchas veces claves que si no las desentrañás está muy difícil plantearte un objetivo, una puntería nacional. Yo creo que entiendo a un tipo como Vivian, obviamente un gran docente de historia,
y los pedrenses, acá están, está Lever por ahí también, no se cansan de hablar de él, y yo me quedo con la lástima de no haberlo conocido. Pero además, siento la alegría de estar convencido de que el análisis de la historia, para quienes estamos en esto de la política, y el análisis del ser nacional latinoamericano en esto de la política desde una visión de izquierda, es imperioso. Entonces, simplemente desde, no digo el mi humilde aporte, es desde el lugar donde me toca estar, preciso a los Vivian Trías para que nos marquen cuáles son las claves para seguir caminando y cuáles son las claves para seguir caminando en clave de unidad de nuestra izquierda, pero la unidad también latinoamericana. Por más complicada que la veamos y por más difícil y por más fluctuante que sea la realidad, la paciencia, el análisis frío, la visión más arriba del muro, creo que es parte esencial de los aportes de Vivian Trías, que a veces capaz que ni cuenta te das que viene de ahí. Pero confieso que algunas cosas de América Latina y fundamentalmente de la Argentina en su relación con Uruguay las entendí a partir de esa lectura. Y alguien te puede decir, pero eso, y yo creo que su ser enamorado de la historia y su ser nacionalista, o por lo menos latinoamericanista, a mí me ha permitido configurar, no sé si una ideología, pero sí un rumbo en el que reconozco que pesco en varios de estos personajes que son de nuestros imprescindibles. Muchas gracias por sostener la llamita siempre encendida. Muchas gracias, Yamandú Orsi. Le damos la palabra ahora a Pablo Mesina. Pablo. En primer lugar quería agradecer la invitación a la Fundación. La verdad que es un honor poder honrar a 100 años de su nacimiento en la memoria de Vivian Trías, y disculparme por no poder estar presente. Vivo un poquito lejos y no pude arreglar para ir. Yo un poco voy a intentar contar mi aproximación a Trías, que es una aproximación más académica y tiene que ver con que hace años vengo intentando escribir la historia del independentismo en Uruguay. Así que le titulé la ponencia, nada muy original, Trías como precursor del independentismo, y la estructuré en 3 puntos. El primero, la idea de cómo circularon las ideas dependentistas en Uruguay, o sea, las condiciones que permitieron que hubiera un Trías. Yo voy a mostrar un poco que el independentismo en Uruguay circuló bastante temprano, y hay algunas razones importantes para que eso haya sido así. En segundo lugar, algunas ideas de Trías y por qué es un precursor del independentismo, o sea, cómo es una fuente para una inspiración para los dependentistas, en particular los uruguayos, claramente. Y por último, si me da el tiempo, como un corolario de esto, la influencia de Trías en los economistas del IECON de fines de los 60 y principios de los 70, que son los autores del libro El proceso económico del Uruguay, que yo entiendo que fue como el manifiesto dependentista uruguayo, digamos, de alguna forma. Entonces, si me da el tiempo, voy a agregar algo de eso. Si me excedo, quedará para otra vez. Pero, yendo al punto 1, cuando uno lee un poco la historiografía en torno al independentismo, todo el mundo ubica a Chile como el principal lugar, porque en Chile estaba la CEPAL, la FAO, después el ILPE, Escolatina, y ni hablar del gobierno de Allende, donde los dependentistas tuvieron en algunos casos roles muy importantes. Entonces, si uno quisiera decir cómo circularon las ideas dependentistas en Uruguay, razonablemente iría a buscar a gente que se fue a Chile, o chilenos que vinieron acá, ¿no? Y bueno, ahí cuando uno hace eso, encuentra que ya en los tempranos 60, personajes como Alberto Curiel, como Samuel Lichtenstein, como Daniel Astori, como Carlos Filgueira, ¿no? Fueron a estudiar y tomaron contacto con esas ideas al principio de los 60, y hablar Octavio Rodríguez, ¿no? Que es un gran teórico del pensamiento desarrollista, y que también fue casi que coautor de algunas de las obras icónicas del independentismo, como el famoso libro de Zunkel y Paz. Pero, y esto es una hipótesis que me gustaría mostrar acá, el independentismo como una manifestación de las ciencias sociales que piensan en su desarrollo latinoamericano, tendrá esas preocupaciones que Orsi nos mostraba recién. En realidad,
breva de algunas ideas que circulaban en Uruguay desde mucho antes, yo diría por lo menos desde los 50, y son el nacionalismo revolucionario, estoy pensando en Bolivia, son la izquierda nacional, estoy pensando mucho en Argentina, pero no solo, y el tercerismo, ¿no? Son todas como ideas que de alguna forma se van a transformar en la academia o van a cobijarse en la academia como dependentismo, pero que circularon en el boliche en esa época, circulaban en la prensa, circulaban en el periodismo y circulaban en los partidos políticos, claramente. Y ahí Uruguay va a ser clave porque era un lugar, un refugio de exiliados, y porque tenía tal vez el principal medio de difusión de estas ideas, que era el semanario Marcha. Yo, para poner solamente un ejemplo y hacer como una cita de autoridad, en el año 63, Paul Sweezy, el economista norteamericano muy famoso, vino a Uruguay y le escribió una carta a su amigo Paul Barán, que vino más tarde ese mismo año. Y le dice: estuve en Montevideo, es un lugar muy interesante porque uno se lleva una panorámica de la política latinoamericana, en un lugar muy tranquilo y chiquito. Dice, y además está el semanario Marcha, que es un seminario de la izquierda nacionalista, probablemente el mejor de su tipo en toda América Latina. Quiero decir, un observador lúcido como Sweezy logra ver esto y le escribe una carta a su mejor amigo, ¿no? Que en ese caso era Paul Barán. Digo, entonces, estas son las condiciones en las que emerge un Trías, un lugar donde el dependentismo y estas ideas previas circulan muy temprano. Entonces, ¿cuáles son esas ideas de Trías? Yo no puedo revisar toda la obra porque sería infinito. Yo diría que toda la obra de Trías es dependentista, hasta incluso sus interpretaciones historiográficas. Pero en algunos textos que son clave, por ejemplo en el socialismo nacional, él va a definir algunas ideas. La primera es que la ley de desarrollo desigual y combinado, que toma de Trotsky, aunque no lo cita por razones, era difícil citar a Trotsky en el Partido Socialista en los 60, digamos, pero que toma de ahí, dice, esa es la ley fundamental de la transición del socialismo, del capitalismo al socialismo, ¿no? Y eso es una idea dependentista bastante fuerte. Y después dice, para entender su desarrollo, hay que analizar la morfología del atraso, una idea que toma de Paul Barán, y que para Trías la traduce en Uruguay como la constelación del latifundio. ¿Sí? Esa es como la clave de la morfología del atraso en Uruguay. Y él dice, tiene algunas características en su desarrollo. Es monoproductor en sus exportaciones, es hipersensitivo al comercio exterior, ¿sí? Y opera en leyes de intercambio desiguales en el comercio exterior, y además tiene un tipo de industrialización deforme. Acá Trías, en este cuarto punto, peca de una cosa que todos los dependentistas pecaban en esa época, que es que pensaban que la industria en los países subdesarrollados era casi que imposible, y si existía era como una alteración de las leyes de dependencia, y que solo era posible la neutralización cuando había crisis económica en los países dominantes o guerras de redivisión interimperialista, ¿no? Eso así lo dice Trías expresamente. Pero esto era común, yo digo, en todos los dependentistas, por más que hoy por hoy la historia económica ha revisado bastante esa idea. Pero acá lo que es interesante, y que yo quería remarcar, es que yo decía, es un precursor, por tanto, quiere decir que sus ideas anteceden al dependentismo. Entonces, un ejercicio que hice fue mirar qué dice la historiografía en torno a cuáles son las fuentes teóricas del dependentismo. ¿Vieron ese texto famoso que mucha gente dice que es de Lenin, ¿no? El de 3 fuentes y 3 partes de marxismo? Esa idea de las fuentes, como, ¿no? Que en realidad es de Kautsky ese texto, pero no viene el caso. Bueno, algo parecido con las ideas dependentistas. Entonces, en general la historiografía dice, hay 4 fuentes del dependentismo. La primera es la crítica y autocrítica desarrollista, y pone como el ejemplo más acabado los trabajos que Fernando Cardoso y Enrique Faleto hicieron en el propio ILPES, que es como una institución hermana de la CEPAL, criticando a los propios planteos cepalinos originales. Otro que es las teorías clásicas del imperialismo, como una fuente claramente para el dependentismo. Una tercera fuente es el marxismo de la Manley Review, ¿no? Paul Barán, Paul Sweezy, Henry Madoff, Leo Huberman. Y una cuarta fuente sería el revisionismo histórico, ¿sí? Que en general para donde hay más trabajos es para Argentina, y todos ubican a Sergio Bagú, ¿sí? Y su trabajo define de los 40 y principios de los 50 como obras fundamentales para el pensamiento dependentista en Argentina. Entonces yo intenté como replicar eso para Uruguay y para el caso de Trías. ¿Qué nos dice Trías de cada una de estas cosas? Entonces, en la primera
yo no voy a desarrollar mucho, pero esta idea de la crítica y autocrítica al desarrollismo, pero Trías fue uno de los más tempranos críticos de la política desarrollista en Uruguay, y tiene por el socialismo nacional todo un apartado que se llama La ilusión cipaya del desarrollismo, que está bien interesante de leer. Él critica no solamente critica las ideas desarrollistas, pero también las propuestas concretas, y su mirada está muy impregnada por vincular a la CIDE con la Alianza para el Progreso, y él ve la Alianza para el Progreso como una política de soborno, ¿no? La ayuda externa norteamericana como una política de soborno, y usa la categoría soborno, que también la toma de Polvarán, para analizar esas cosas. Pero bueno, yo no voy a desarrollar mucho, pero él en ese punto tiene una obra bien interesante y bastante vasta. En las otras tres fuentes creo que es el autor más importante de nuestro país para entender el desarrollo del independentismo. La primera es que de esas es sobre las teorías clásicas del imperialismo. Yo diría que la reflexión del imperio y del imperialismo es una de las reflexiones más importantes en la obra de Trías, si no la más importante. Aparece en el Plan Kennedy, aparece en la crisis del dólar, y si ustedes han leído a Trías, ven que todas las introducciones y prólogos es excusa, porque siempre no tuvo tiempo suficiente para investigar el periodismo, la actividad política, salvo en la crisis del imperio, que dice, esta vez no tengo excusa, no tuve participación política, no tuve casi que hacer periodismo, tuve 2 años, me comuniqué con los mejores sociólogos, economistas y periodistas latinoamericanos y estadounidenses. Dice, y si quedó mal es porque no me dio, pero no, y o sea, es una de las pocas obras en la crisis del imperio donde dice, acá tuve todas las condiciones para poder elaborar. Y hace un aporte bien interesante sobre las distintas etapas del imperialismo en nuestro país. Pero yo quería, aparte de citar todos los clásicos, como Buharin, Lenin, Rosa Luxemburgo, que no es una autora que se lea tanto en la izquierda uruguaya, tampoco en esa época, él la manejaba muy bien, la usaba, creo yo, muy lúcidamente, pero quería traer a colación a un texto del 72 de Teotonio dos Santos, para poder discutir con Trías. Teotonio dos Santos en el 72 dice que la teoría de la dependencia es como la teoría del imperialismo, pero en vez de mirar o poner el acento en el imperio, o digamos, las naciones imperialistas, mira la política imperialista, pero desde el lado de los que padecen la historia, o sea, desde las regiones dependientes. Esa es como el aporte de la teoría de la dependencia, es como la contracara de la teoría del imperialismo. Y si uno toma esta perspectiva de Teotonio dos Santos, que puede ser compartible o no, y entra a rastrear para atrás a Trías, una de las cosas que más va a llamar la atención es Enigma para Poznań, ese texto que publica en el Sol en 1956. Él está intentando reflexionar sobre esa revuelta de obreros y campesinos polacos, ¿no? Y entonces, para intentar, digamos, inteligir ese fenómeno, se pone a discutir cómo es posible, ¿no? En el glacis de la URSS, como era Polonia, que haya un alzamiento popular. Y una de las cosas que va a debatir es si la URSS es imperialista, ¿no? Y va a decir, bueno, visto desde el imperialismo como fase superior del capitalismo, ¿no? Esa frase famosa de Lenin, del libro, en realidad, de Lenin, de 1915, visto así, la URSS no es capitalista, por tanto, no podría ser imperialista. Dice, esto es una de las argumentaciones marxistas que existen en la vuelta. Pero dice, Trías se agrega, pero hay otra perspectiva, hay otro punto de partida posible, que es mirar desde la perspectiva desde los pueblos explotados. Entonces, visto desde la perspectiva desde el pueblo explotado, hay todo un proceso de desarrollo industrial en Polonia que está hecho deforme y funcional a los intereses soviéticos, ¿no? De la URSS en particular. Entonces digo, en Enigma para Poznań, él ya hace esa inversión que planteaba Teotonio, ¿no? De la teoría del imperialismo vista desde otro lugar, y ya lo hacía 14 años antes de lo que Teotonio andaba diciendo. Entonces, eso me parece como, ese ensayo es bien clave porque él discute muy bien otra forma de mirar el problema del imperialismo, distinta a la del marxismo más convencional o más cercano al Partido Comunista, por decirlo de alguna forma. Y la tercera fuente teórica, que es donde también Trías es fundamental, yo decía, es el marxismo de la Maslany Review, ¿no? Para quienes no conocen, era una revista norteamericana donde Leo Huberman, Paul Sweezy, Polvarán, casi que murió cuando empezó la revista, y Henry Madoff fueron como los intelectuales más relevantes. Sigue hasta el día de hoy, pero no tiene el peso que tenía y ni la significación que tenía en ese entonces, en los 60. Y yo diría que Trías cumple un doble rol en eso de ser como un interpretador y un difusor de la Maslany Review en Uruguay. Diría que tanto es
él y Galeano son los principales divulgadores de la Money Review. Es una tesis un poco fuerte, pero creo que es razonable. Voy a poner 2 ejemplos. Es famosa, Trías, si bien muchas veces lo entrevistaron en Marcha, y escribió una carta abierta a Marcha, tiene un solo artículo en Marcha, escrito por él para publicar, que es la vuelta de su visita a Cuba, cuando fue en diciembre del 61, y escribió en enero del 62. Y ahí escribe bastante en extenso sobre su charla con Fidel. Y una de las cosas que destaca de la charla con Fidel es que Fidel estaba leyendo a Paul Baran, La economía política del crecimiento. Era tan llamativo para Trías que le puso eso en el artículo para Marcha. Eso es la historia que se puede ver mirando el diario. Pero en la entrevista una cosa que encontré es que fue a la Juventud Socialista y dijo, bueno, muchachos, Fidel está leyendo a Baran, hay que leer a Baran, ¿no? Y esto casi que como anécdota, era tanta la influencia de esa obra que los estudiantes del CCA de esa época, estamos hablando de principios de los 60, salían de pegatineada con frases de Paul Baran, ¿no? Y había lío porque había otros que se las tapaban con frases de Mao. Pero digo esto para ver la significación de Trías como divulgador de la obra baraniana. Y cuando Paul Baran viene, en el 63, en agosto, va a haber 2 personas que van a cubrirlo en prensa, Eduardo Galeano y Vivian Trías, que además reflexiona y habla de la charla que tuvo en Por un Socialismo Nacional, cómo Trías estaba viendo el Uruguay y Argentina y cómo lo veía Paul Baran, entonces da cuenta un poco de eso. Pero digo, son los principales divulgadores, creo yo, de la obra de la Money Review, y Trías además es el que intentó interpretar las categorías analíticas de Paul Baran, en particular esa categoría del excedente real, del excedente potencial y el excedente planificado, aplicadas al caso uruguayo. ¿Sí? Entonces, claramente, en esa fuente Trías es el principal autor que tenemos en nuestro país. Y por último, ya estoy bastante extendido, así que voy a hablar muy poquito, la idea del revisionismo histórico. ¿Sí? Yo no soy economista de formación de grado, por tanto, en la parte histórica de Trías donde hago más agua, sí, aunque hago agua en todo, pero ahí yo diría, cuando pensamos en el revisionismo histórico, en general se habla de Metol Ferré, se habla de Trías y se habla de Carlos Machado, pero la influencia de todos estos autores en cuanto a su cercanía con el dependentismo claramente es diferente, ¿no? En Metol Ferré, más bien era casi que un antidependentista. Ahí tiene un ensayo muy, muy lindo en la revista Víspera del año 75, donde me parece que uno ve claramente que Metol Ferré, en ese sentido, miraba a la política y América Latina de otro lugar. Pero en Trías y Machado, claramente la influencia dependentista para interpretar la historia es fundamental. Y de ahí me parece que el mejor ejemplo es una obra que se habló hoy, en particular de Machado, que es Historia de los Orientales. Hay una entrevista que le hacen en 2011 los historiadores Mauricio Bruno y Nicolás Dufo, que le preguntan cómo él usaba la teoría del imperialismo para analizar un poco la historia de los orientales, justamente. Y él decía, bueno, esto era una cosa que teníamos como con Trías de discusión, y lo que intentamos hacer fue aplicar la teoría de la dependencia de la historia. En eso fue muy honesto y muy explícito el planteo de Machado. Entonces, también en este revisionismo histórico, Trías y sus más allegados son fundamentales para entender como precursores del dependentismo. Y para cerrar, que ya casi no me queda tiempo, yo decía que quería un tercer apartado específico, que era la obra de los economistas del IECON y la influencia de Vivian Trías. Para quienes seguramente muchos no conozcan, pero esto es una cosa que vengo diciendo yo, pero creo que es razonable. El proceso económico en Uruguay hubo un manifiesto dependentista, que no necesariamente lo hubo en otros lados. Y ese libro, se llama El proceso económico en Uruguay, pautó la agenda académica de los economistas en Uruguay por más de 20 años casi, ¿no? O sea, desde fines de los 60 hasta principios de los 90. Parece raro, pero si uno mira casi toda la producción académica de los economistas uruguayos, básicamente se centraba en ratificar o rectificar o negar rotundamente las hipótesis de ese libro, ¿no? Era como clave, fue clave en el desarrollo, en el proceso académico también de los economistas en Uruguay. Es un libro que fue una suerte de bestseller a fines de los 60, que fue firmado con firma colectiva, por eso se conoce como el libro del IECON, más allá de que hubo 4 economistas que fueron como los autores principales, que son Curiel, Lichtenstein, Raúl Vigorito y Raúl Trachtenberg. Y es un libro que
tiene algunas tesis controversiales. En particular, la que generó más controversia, esta idea de que los latifundistas, los industriales y la banca están todos vinculados como un solo bloque, ¿sí? Una idea que explícitamente, y es una de las poquitas citas que sacan, la toman de Vivian Trías, ¿no? Entonces, pero, y yo traje para leer, para que no quede como una interpretación mía, entonces estos autores, digamos, reconocen en esta influencia de este autor. Hay un texto de estos mismos economistas del año 84, que es un texto que publica Simbe, que se llama La crisis económica uruguaya y el problema nacional, donde hay el principal artículo de ese libro es de Octavio Rodríguez, Celia Barbato y Luis Macadar. Entonces, cuando están repasando, porque están queriendo rediscutir la teoría de la dependencia, en 1984, muy emparentada con la CONAPRO, entonces ya era muy difícil decir que la oligarquía terrateniente, ¿no? Porque había una alianza ahí también con sectores terratenientes, ¿no? Uno cuando mira el contexto ve como un poco la teoría se adecuó al contexto, a la coyuntura política del Uruguay, pero entran a revisar y dicen, en Uruguay hubo dos pasajes de pensamiento latinoamericano. Una dice un desfasaje con respecto al desarrollismo, porque el desarrollismo cuando surge en Argentina tenía un movimiento que lo inspiraba, que era el peronismo. Cuando está en Brasil, tiene un movimiento que lo inspira, que es el varguismo. En Uruguay no había un movimiento desarrollista, ¿no? Las masas eran de otro tinte, de otro color. Dice, pero también hubo un desfasaje en el surgimiento del independentismo, porque si bien en casi toda América Latina surge más hacia fines de los 60, en América Latina, desde mucho antes, desde fines de los 50, Vivian Trías ya venía desarrollando las ideas fundamentales que nosotros terminamos de plasmar en el libro El proceso económico del Uruguay 10 años después. Así que, nada, yo para no ir más lejos, cierro por acá, espero no haber aburrido mucho y nada, muchas gracias. Y ahora le damos la palabra a José Carlos Moya. Bien, me lo acerco para que se escuche mejor, y además yo hablo medio bajo, más complicado, me está llamando a cada rato, ya le corté 3 veces. Bien, en primer, ruso, ahora no atendémelo vos que trabaja contigo además. Bien, en primer lugar, muchas gracias a la Fundación por la invitación. Para mí es un gran honor estar acá en este cierre de ciclo y bueno, saludarlas a todas y a todos en las personas de Mónica Xavier, de Juan Raúl Ferreira y del señor embajador de México. Para nosotros realmente es un gran gusto estar acá. Yo voy a hacer una intervención un poco variopinta, por decirlo de alguna manera, porque voy a tratar de abordarlo, porque me estuve preguntando desde qué lado voy a abordar a Vivian Trías, porque como Yamandú no tuvimos la suerte de conocerlo por razones generacionales, pero indirectamente los dos somos casi egresados casi de la misma generación del IPA. A ver, para ponerlo en contexto, nuestra educación fue casi toda escuela y liceo en dictadura. Entonces cuando entramos, yo soy unos meses mayor que él, cuando entramos al IPA, los libros que estaban prohibidos empezaron a emerger. Entonces, claro, los agarramos con mucha ansiedad y con bastante atraso por razones obvias, ¿no? Y bueno, a partir de eso yo me quise componer y de otra cosa también, esta imagen de Vivian, por pedrense, por historiador, porque además era hincha del mismo cuadro de Las Piedras, de Juventud de Las Piedras, que por un rato fue, por lo que leí, incluso se llegó a llamar efímeramente Juventud Socialista de Las Piedras, pero duró poco. También era hincha del cuadro del intendente, que además tenía, siendo un hombre muy racional, muy marxista, me dijeron algunas características. El tipo tenía muchas cábalas, como a mí me persigue las cábalas a veces también. Él cuando jugaba a Peñarol ponía los libros en determinada manera para darle sentido.
Si hubiese estado yo, ¿sabes cómo sacaba algún libro de abajo para que no pasara nada? Para la década del 60, donde le fue muy bien. Entonces, pero por eso, estaba como del otro lado. Entonces, pero bueno, aparentemente tenía ese sentido digamos, de pertenencia deportiva, y tuve la suerte, además en el IPA, gracias a Facundo, sus hijos, y a Eber, que fue mi profesor de historia, que me marcó muchísimo, Eber Freitas, yo pude estudiar con una parte de la biblioteca iba con una mochila, que mi queja era que la mochila no era lo suficientemente grande para llevarme todos los libros que quería llevarme de Vivian, de su biblioteca. Entonces, para preparar los exámenes del IPA, el IPA, le digo a mis amigos mexicanos, el Instituto de Profesores Artigas, donde nos formamos los profesores de educación media en distintas especialidades, en mi caso, o en nuestro caso la historia. Bueno, yo me iba con la mochila cargada de la casa de Vivian, y que devolví todos los libros puntualmente, lo dejo bien claro, esa por mí está intacta, pero me leí todo lo que estuvo a mi acceso, y que tenía buena parte de lo que decía acá Pablo, bueno, me abrevaba de la literatura de la época. Y ahora voy al siguiente punto. Como verán, me escribí muchas cosas, no estoy mirando ninguna, porque bueno, traté de hacerlo de otro lado. Nosotros, cuando fuimos con mucha avidez tras esa literatura de historia, fuimos también atrás de una generación de revisionismo histórico. Muchos eran de concepción marxista-leninista o marxista, y ahí, por ejemplo, yo me había notado, si le mostraba a Mandú, por ejemplo, la tríada esa que marcó de Nelson de la Torre, Julio Rodríguez y Lucía. También en esa misma época, un hombre al cual, ya les adelanto, vamos a tratar de proponerle el nombre de un centro de estudio, porque es una de las personas espectaculares, como José Pedro Barrán, que tanto hizo por la cultura uruguaya. Bueno, Barrán en esa generación, por supuesto que Nahum, y del Río de la Plata algunos otros, estoy omitiendo por supuesto, ¿no? Y del Río de la Plata algunos otros que también te llegaban, por ejemplo Jorge Abelardo Ramos, que insólitamente lo citó, no sé por qué extraña razón, el senador Domenech el otro día en sala. Sí, que de un tanto, sí, claro, pues ese nacionalismo en general. Bueno, Jorge Abelardo Ramos, Rodolfo Puigdrós, entre otros, ¿no? Ni que hablar. Es decir, estamos, lo que a mí me tocó conocer o analizar desde mi ángulo es esa concepción que tenía una especie de reivindicación de nacionalismo desde una concepción de izquierda, que abrevaba de un marxismo-leninismo que además revisaba mucho de los años 50 y, digamos, o antes de los 50, y por ejemplo el poder también en Argentina, los libros de Félix Luna, ¿no? Y todo aquello que refería a los caudillos del interior argentino, aquellas semblanzas que se hacían, y que, por ejemplo, de Varela o de Güemes o el Chacho Peñalosa. Y después, en ese libro para mí icónico de toda esa bibliografía que tiene Vivian, Juan Manuel de Rosas. Ese abordaje bastante distinto de Juan Manuel de Rosas, que claro, tenía que derrotar, entre comillas, esa línea histórica que se construyó desde el mitrismo, el liberalismo unitario, y la alternativa que se construye desde ambos lados del Río de la Plata con una concepción distinta. Si la rascabas, a veces un poquito blanca en algunas cosas, pero también con ese tono del marxismo-leninismo de esa época. En ese sentido, Vivian Trías también tenía una característica, acordate de los 10 minutos, porque yo le dije acá a la compañera que iba a hablar 10 minutos y no 20, para alegría del público. Y le decía que a mí me fascina una cosa en algunos comunicadores, y se le voy a poner en términos futbolísticos. Yo, gran bolso, admiré mucho como jugador al Patito Aguilera. Patito Aguilera mide unos 50 más o menos. Mide, ¿no? Está bien, estoy coleando.
El tipo, lo que yo veía que hacía las cosas más complejas las hacía muy sencillas. ¿A qué voy con esto? Al dique de algunos intelectuales de utilizar un lenguaje rocambolesco para no ir al lenguaje llano y profundo de las cosas sencillas. Y en las lecturas, de mi interpretación muy profana, por supuesto, de Vivian Trías, era que decía cosas de una profundidad enorme de lo conceptual, con un lenguaje muy abierto para el público general. Y eso no es para cualquiera. El poder transmitir conceptos históricos o económicos o políticos desde la sencillez del lenguaje a la densidad de los conceptos que uno pretende desarrollar es realmente un arte que es para muy poquita gente, el saber escribir en esos términos. Y desde mi opinión, Vivian Trías, la lectura de cualquiera de sus libros, por lo menos a los que uno accedió, tenía esa gran virtud de no tener que decir de manera complicada cosas profundas, y sí que la gente lo comprendiera. Para finalizar, porque me comprometí a la brevedad, yo creo que también esa parte política de la obra de Vivian Trías, porque cuando dijeron la obra yo dije, bueno, no son los libros, porque si me dedico a los libros, primero soy un atrevido, claro. Segundo, es un volumen muy importante de producción, y obviamente siempre va a haber una mirada parcial, pero yo siento que Vivian Trías y otros tantos que nombraban, que aludía hace un rato Yamandú, son parte de una generación que se sintió protagonista de cambios. Y aquello del hombre nuevo, que hoy no lo diríamos así, ¿verdad? Por eso. Esa era el parte del pie que le daba Constanza ahí. La construcción del hombre nuevo, así se le llamaba digamos, en la década de los 60, ¿verdad? El compromiso de ese paradigma, el analizar de esa generación de hombres y mujeres que se sentían protagonistas de época, pero que además estaban en una época de transformación, de sentirse protagonistas de un cambio de paradigma. Bueno, yo creo que obviamente que no encaja exactamente en el tiempo, pero esa generación marcó fuertemente la batalla cultural, que no se pudo, resumir en forma inmediata, por lo menos acá, en el Uruguay, y que empezamos a ver desde una concepción de izquierda la acumulación luego de 30 o 40 años. Bueno, hoy muchos de nosotros sentimos que estamos en algunos espacios a partir de esa batalla cultural de la que el expresidente Julio María Sanguinetti siempre reniega y se queja del empoderamiento de la izquierda de los paradigmas culturales. Bueno, sí, pero se militó mucho por eso, se vivió mucho, se transformó mucho, se hizo mucho, y él es parte de esa generación que construyó esa transformación, y en el sentido político además vivió y valoró la unidad como un sentido clave en la diversidad. Y eso creo que es el gran aporte que desde el Frente Amplio se ha hecho a las izquierdas en América, por lo menos. Yo no soy marxista y tampoco soy cristiano. Sin embargo, el Frente Amplio ha tenido esa virtud de unir y de ver en sus primeras, en sus principales figuras, y él lo era, esa visión estratégica a la que aludía el general Seregni, y que era de la necesidad de dar una pelea en términos de acumulación, una acumulación que la veían otros marxistas como Rodney Arismendi, y que la veían en la concepción de, acumular
todo un gran frente amplio, plural, con distintas concepciones, pero que fuera no desde una concepción iluminista, vanguardista de las izquierdas, sino una concepción de síntesis de un proyecto nacional, de un proyecto democrático, de un proyecto de izquierda alternativa. Bueno, yo siento que Vivian Trías, que ese pedrense que cruzaba la vereda de determinada manera, y siempre igual, por esas mismas cábalas que lo perseguían, ese es el otro pie que le pasé a Marcos allá. Pero bueno, como verán, esta es una breve investigación profana sobre un hombre célebre que cumplió 100 fecundos años y que le debemos mucho desde ese ángulo, y que para mí ha sido un gusto compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Marcos. Bueno, buenas noches a todos, saludo muy especialmente a la embajadora, a su compañera, a las autoridades de la Fundación, a su presidente, también pedrense, al director, a Luis, a Juan Raúl, bueno, a todos y a todas. Sí, me arrimo más. Ah, bueno, bien. En fin, en primer lugar saludo a las autoridades presentes, a los amigos, amigas, a las autoridades de la Fundación, y quiero decir que tengo un agradecimiento muy especial realmente a que la Fundación nos haya invitado, me haya invitado a este cierre de las actividades de la Fundación Vivian Trías de este año, en los 100 años del nacimiento de Vivian. Yo le decía a Luis, y mucho más lo siento ahora, que hace un médico en una reunión, y después de haber escuchado, no solo en la noche de hoy, intervenciones tan lindas, sino a lo largo de este cierre de actividades que ha sido este año. Escuché las primeras allá en Las Piedras, y todas han mantenido un altísimo nivel de análisis político, histórico, económico, social, como hemos escuchado ahora, y que tal vez mi aporte sea esencialmente desde lo personal, pero desde lo personal también hacer alguna reflexión sobre Vivian, y entonces anticipo que no voy a entrar en reflexiones al nivel y a la altura que han tenido las distintas reflexiones que se han escuchado a lo largo de todo este ciclo. Tengo además mucho gusto de compartir esta mesa con José Carlos, con Yamandú y con Constanza, con que compartimos mucho tiempo juntos en distintas tareas, y que seguramente en el cierre de esta actividad va a ser un aporte, como siempre, tan enriquecedor. Quiero decir que he estado siempre muy cercano desde el nacimiento, como decía muy bien Yamandú, de la Fundación, todo el trabajo que ha hecho José Díaz, y vale homenajearlo porque desde el principio puso tanto tesón, tantas llamadas permanentemente, recordándonos las distintas actividades, y además todo el desarrollo que ha tenido la Fundación en todos estos años como un gran espacio que la izquierda necesitaba, necesita y necesitará, de pensamiento, de reflexión, de izquierda, de reflexión yendo a las raíces profundas. Y además quiero subrayar también el rol del actual presidente, que es un querido docente pedrense con tanta historia compartida con Vivian y con todos nosotros. Y justamente a partir de ahí hemos pensado mucho el encare de esta presentación. Permítanme hacer una breve introducción sobre verdaderamente los Trías en Las Piedras. Son de esas familias fundacionales, históricas. Los Trías vienen de Islas Canarias, son canarios de origen, como muchas de las familias que conformaron nuestra ciudad.
Vivian tenía su padre, don Emilio, y dos tíos, don Julio Trías Dupré, senador, diputado blanco, como hueso bagual, Juan Raúl, de la UGD de aquellos tiempos, la 52 me parece, y el otro tío de Vivian era don Arturo Trías, colorado, ballista, radical. Y en esa cuadra en la cual nos formamos, en la cual vivimos, discutían don Emilio, que ya tenía ideas socialistas, que según los hermanos se las había introducido Vivian con sus ideas nuevas, le había puesto a su padre, que era un poeta, un extraordinario artista, docente también del Liceo Manuel Rosé, las ideas del mundo socialista, pero era el Uruguay del 50, ¿verdad?, donde compartían en un café, que era el Lumington, sobre la avenida principal, Enrique Casaravilla Lemos, un poeta extraordinario, cuya figura ha quedado a veces en el olvido, pero un poeta de la talla de Roberto Ibáñez, que lo elogia expresamente, autor del himno del Partido Colorado. Había gente que era blancos, colorados, historiadores, a la hora del café, donde Vivian Trías hablaba de historia, hablaba de política y hablaba apasionadamente, era un gran comentarista de fútbol, particularmente los fines de semana. Vivian hablaba, desde luego, José Carlos, de su religión carbonera. Vivian estuvo muy ligado a la ciudad. Por cierto, al liceo que hoy es Manuel Rosé, al Liceo Popular antes, donde estuvo antes su padre, don Emilio, y donde Vivian fue un extraordinario docente. Bueno, acá hay docentes del Manuel Rosé, que Eber y Rosa, que lo recuerdan, y Roberto como alumno de aquellos tiempos. Fue además de ese rol que tenía la enseñanza media en aquel momento. El liceo era un permanente comunicador con la sociedad, desde la cultura, la historia, las actividades teatrales, en fin, era un gran fermento de esas actividades que tenían antes, primero los liceos populares y luego los liceos, como fue el Liceo de las Piedras, a tal punto que una de las hechos más trascendentes que uno recuerda de aquella juventud fue la llegada de los cañeros en la década de los 60, justamente convocadas por don Emilio Trías. Yo le contaba a Luis, el padre de Vivian, que fue director del Liceo de Bella Unión muchos años y que conocía la génesis de los cañeros y de toda la organización por la tierra, con la influencia tan extraordinaria de Sendik. Fueron los organizadores, por lo menos en nuestra ciudad, de aquellas primeras llegadas de las marchas cañeras. O sea que había una relación muy fuerte de Vivian con su ciudad. En lo personal, mi acercamiento personal fue alrededor de los 20 años, un acercamiento a partir de justamente en el 68, el movimiento estudiantil nuestro vivió años muy especiales, 67, 68, muy diferentes, y esto hay que siempre diferenciarlo, el 68 estudiantil uruguayo latinoamericano de lo que era el 68 estudiantil en Europa, o lo que fue en México, ¿verdad?, con tanta historia del movimiento estudiantil. Fue un movimiento muy fermental. Y después del 68, muchos de aquellos jóvenes buscábamos respuestas en planteos ideológicos que nos acercaran a que aquella movilización estudiantil o aquella herramienta que era la lucha por el gremial, por el presupuesto y junto a los trabajadores, de ahí surgía el obrero y estudiantes. Esa fue un tiempo muy fermental de unidad de la lucha obrera y estudiantil. Fue el año de los primeros mártires estudiantiles que celebramos en el día de ayer. Muchos nos acercamos a aquellas ideas de Vivian, y en particular a partir de su libro Por un socialismo nacional. En el 69 justamente tengo muy presente una primera conversación, la cara de Vivian además, sorprendido que alguien que venía de familias conservadoras fuera hablar con él acerca
del socialismo y las vías de la revolución en América Latina, pero es esa primera condición de una actitud permanentemente abierta, docente, comprensiva. Más que nada, primero escuchaba, atendía cuáles eran las inquietudes y particularmente una actitud profundamente receptiva con los jóvenes siempre, con los jóvenes que eran alumnos de él en el liceo, de sus clases o alumnos en general, y con los jóvenes que vivíamos aquellas preocupaciones en su ciudad o cerca o en ese tiempo. La otra referencia, ¿verdad?, es el conocimiento desde la infancia. Lo veíamos a Vivian siempre muy cerca, desde esa aproximación como joven en la ideología. Y luego, y por eso tal vez una de las explicaciones por las que esté acá, fui su médico desde el 75 hasta que falleció en el 80. Entonces, a partir de esa cercanía personal, pero que no pretende de ninguna manera profundizar en todo lo que fue su pensamiento, yo quiero hacer algunas reflexiones. Lo primero, vivimos juntos, y se acordará Roberto, la campaña del 71 en la construcción del Frente Amplio. Muchas veces se analiza el fracaso, uno de los fracasos de la concepción teórica de lo que fue una definición del Partido Socialista en el 62 de la UP, que a Vivian le dio mucha amargura. Eso siempre lo hablábamos con él y lo amargó muchísimo, porque él fue una apuesta muy grande que hizo desde su concepción en el Partido Socialista a ir caminando hacia la unidad popular. En el 72 hubo dos grandes experiencias, el Frente Izquierda y la Unidad Popular, la 41-90 y la 1001. Eran inicios de una aproximación a lo que luego fructifica en el 71 en el Frente Amplio, la unidad sin exclusiones, como decía José Carlos, de socialistas, comunistas, vallistas, blancos. Pero digo, lo que a veces parecen derrotas fugaces en la política, que tanto sabemos, aprendemos y aprendemos a los golpes, con el tiempo y en la continuidad de un pensamiento ideológico, se ve que por ahí va el camino. Y cuando nace el Frente Amplio, que nace en la gestación de las diferentes corrientes, vertientes ideológicas, políticas, de todas las corrientes que convergieron, como dijo en su momento Crotogini, de aquel 68, el plebiscito del dolor, al 71, el plebiscito de la alegría, Vivian se vuelca con todo su entusiasmo y la decisión en aquel momento del Partido Socialista, todos al frente, el Partido Socialista al frente. Aparece aquel afiche diseñado por Paco Laurenzo con una imagen de Vivian Trías, que hasta hoy muchas veces está presente, con un cartel abajo que decía el Partido Socialista al frente, Vivian Trías diputado. Y lo que aprendimos los jóvenes en la práctica, no en los libros solamente, sino en la práctica de aquella campaña del 71. Yo le decía a Luis el otro día, tal vez a veces se peca de que la propia vivencia no llega al conocimiento. Vivian era, aparte un gran docente, un extraordinario orador, pero un orador de masas, un orador de esos formidables que la izquierda tuvo, Selmar Michelini, Enrique Rodríguez, Vivian, que su oratoria, todo esto que hemos visto acerca de su concepción latinoamericanista, de su concepción de la unidad de las fuerzas de izquierda, del rol de los trabajadores, era plasmado con su entusiasmo y su confianza en cada uno de los actos. Y ahí un par de referencias. Vivian llegaba, se acordará Roberto, se acordará Eber, en una camioneta muy antigua de don Domingo Palisca, que apenas caminaba la camioneta, cargada
entre gallinas, cajones de huevos o de verduras, porque Domingo era metalúrgico, pero él y su mujer tenían una chacrita, y llegaba a los actos del frente puntualmente en esas condiciones. Actos que de repente eran, como recordamos, en Los Cerrillos, 71, campaña muy dura, Seregni, Crotogini, un puñadito de jóvenes, Vivian, rodeados de gente de la JUP, rodeados de gente que estaba alrededor de la plaza, y que en un momento dado nos empezaron a apedrear. Había hablado Crotogini, hablaba Vivian, y estaba Seregni paradito, como se paraba el general, y nosotros empezamos a vivir con mucho nerviosismo lo que se podía venir, porque las piedras caían cada vez más cerca, y a 50 metros a ese puñadito nos estaban rodeando. Seregni dijo: hay que seguir, y seguimos. Cuando terminó el acto, rápidamente cargamos todo lo que teníamos y salimos. No sé, Roberto, si se acordará de ese acto en Los Cerrillos, pero ese era el frente del 71 que vivíamos, del primer acto en la Plaza de las Piedras, y el recuerdo a Cira Pedrazzi, a Uruguay Russi, al Ruca Rubo. Un discurso de Vivian en la Plaza de las Piedras, el año que nacía el Frente Amplio, explicándole a sus vecinos, a sus vecinas, por qué el Frente Amplio, por qué en las Piedras, en esa plaza, con las camisas verdes, con las camisas rojas, con las camisas naranjas de aquella época, estaban haciendo el Frente Amplio. Las enredaderas, decía él, del amor, la militancia de los jóvenes y los viejos con un puño levantado y una rosa de esperanza. Hasta hoy recuerdo esos discursos, o el discurso, el primer acto en el Platense, cuando se legaliza el Partido Socialista, un extraordinario discurso de Trías en el Platense. Un gran orador, un gran docente y fundamentalmente piedra angular, como tantos, como Arismendi, como Terra, como Cardoso, como Michelini, como Rodríguez Camuso, esas grandes personalidades que dejaban a un lado su presencia por esa herramienta que estaban haciendo. Vivian fue electo diputado en aquel momento, y vale decir que en ese poco periodo de tiempo, más allá de toda la actividad parlamentaria que había tenido en los periodos previos, cuando fue electo diputado por primera vez por el Partido Socialista, donde estaba todo el gran juicio al imperialismo, a las 500 familias, todos sus discursos en el Parlamento, que eran expresión de lo que él elaboraba, estudiaba y trabajaba, ese muy poquito tiempo de comienzos del 72 a la dictadura, Vivian jugó un gran papel como diputado en el Parlamento, defendiendo a gente que estaba llevando presa, denunciando las torturas, levantando la voz por los derechos humanos. Quiero aquí detenerme a Trías durante la dictadura, porque nos ha dolido mucho a veces las cosas que uno lee o siente. Hoy hablamos cuando veníamos para acá. Hay grandes figuras de la izquierda que a veces se corre con subjetivismos o con estigmatizaciones injustas que verdaderamente duelen, porque son figuras referenciales de la izquierda que están a un nivel, a una altura, a una cuestión que la izquierda toda y la sociedad de los uruguayos debe tener en el lugar que corresponde, a la gran altura que con personalidades estudiosas, de pensamiento, de rigor, de escribir y de comunicar merecen. Vivian, durante la dictadura, y esto lo tengo muy presente, cuando me recibí como médico en el 74, fines del 74, principios del 75, él era asmático, iba sistemáticamente a la consulta mía prácticamente todas las semanas. Ya en plena dictadura se sentaba, esperaba en el consultorio hasta ser el último,
yo escuchaba que hablaba en la sala de espera, que le contaba a uno, o sea, a otro, bueno, quién era el médico, con ese optimismo, pero además le hablaba de política, le hablaba de la realidad. Todo. Y finalmente, cuando terminaba la consulta, que se quedaba para el final, salíamos y era un placer escucharlo analizando cada una de las circunstancias, como decía bien Yamandú, que en el mundo se daba, que en la región se daba, que en la América del Sur se daba y que en el Uruguay se daba. Vivian vendía libros en la época de la dictadura. Literalmente salía a vender libros y a cada casa que iba, el libro que vendía era a su vez un informe político, una charla histórica, una referencia cultural del autor, del libro, de lo que estaba significando y un contexto formidable. Y a los niños, a mis hijos muy chiquitos, llevaba a Juan el Zorro y le leía Juan el Zorro de Paco Espínola con una gracia y una chispa maravillosa. Ese era Vivian Trías, que además era incapaz, uno temblaba porque viajaba en ómnibus en esa época, Montevideo iba y venía, y uno se encontraba con Vivian y en el ómnibus iba en voz alta, incapaz de reservar o preservar algo que pudiera hacer, pero era en voz alta porque hablaba, comunicaba y tenía una cercanía con la gente formidable. Pero yo quiero, para no estirarme en las anécdotas, nosotros sacamos en la revista La Plaza en noviembre del 79 en Las Piedras, fue su primer número. Sacamos 25 números con un conjunto de gente de Las Piedras, Pérez Aguirre, mi hermano Gonzalo, el grupo de historiadores, el grupo de economistas, Luis Hierro Gambardera, de todos los colores y de todos los sectores políticos, en aquella convergencia donde recibíamos casetes de Wilson en la farmacia de López Balestra. Hay una carta muy linda de Wilson a mi viejo como director de la plaza, cuando Wilson volvía, en esa formidable herramienta permanente de comunicación que teníamos. Y Vivian, desde el primer día acompañó este esfuerzo. Me acuerdo que nos dijo, vayan a hablar con Chiflet, vayan a hablar con Alfaro, vayan a hablar con fulano, que empezaron a lograr desde ahí en forma anónima, porque Marcha estaba clausurada, no podían poner su firma, Vivian tampoco. Y hay 3 artículos de Vivian con los cuales yo quisiera cerrar, vos me vas avisando. 3 artículos de Vivian bien interesantes del 80 que tienen que ver de cómo en aquel momento la revista La Plaza fue la primera que salió. Empezamos con 1000 números en Las Piedras y terminamos el número 25 clausurados definitivamente con 25.000 ejemplares que se reproducían en todo el Uruguay y en el exterior. La revista La Plaza tenía esa convocatoria de mucha gente y íbamos buscando de cómo en lo que era impreso los subterráneos de la libertad, de cómo expresábamos por primera vez un recuadro acerca de los uruguayos desaparecidos en la Argentina, un recorte que nos llevó Kika Randonea, la madre de Pablo Randonea, desaparecido en la Argentina, o cómo introducíamos algún concepto del canto popular o de la cultura, o cómo cada fecha tenía una significación. El primer artículo que escribió Vivian en el número 4 de la revista fue una contratapa de La Plaza hablando de don Manuel Rosé. Y el artículo en realidad se refiere a su concepción artiguista. Y entonces cuenta como al final de la batalla, en Las Piedras por supuesto, Artigas, antes de mandarle la comunicación a otros amigos que con él conformaban la revolución, le escribe a don Pedro de Rosé, que era un dueño de cueros. No quiero meterme en la historia, Eber, ni profesores, pero dice:
no voy a pasar esta noche por su casa porque sigo rumbo al sitio de Montevideo. Y entonces Vivian aprovecha esa contratapa hablando de Manuel Rosé, el pintor de la patria, para hablar de la cultura, pero más que nada para hablar de Artigas. En mayo de 1980, número 7 de la plaza, se acordarán muchos que la dictadura había resuelto cambiar el 1 de mayo, pasarlo para el 5, justo el día de marzo, y toda la resistencia en todos los sectores, los trabajadores, todo lo demás, buscábamos a través de un asado, de un cumpleaños, lo que fuera, celebrar el 1 de mayo. Durante toda la dictadura nunca se dejó de celebrar en el Uruguay, hasta el 83, que fue el primer acto público, el 1 de mayo. Nunca. Por una forma u otra, a través de documentos, cartas, circulares de la CNT, o reuniones familiares, o campeonatos de fútbol o de truco, el 1 de mayo se celebraba. Y allí Vivian, mayo del 80, en su contratapa de la plaza, escribió sobre Adrián Troitiño, el organizador de los Gorriones, decía Vivian, hablando de cómo, a propósito de Citarrosa, de Florencio Sánchez, que definía a los canillitas como los gorriones. Troitiño, el organizador de los canillitas. Hasta que llega a estas playas un joven español, Adrián Troitiño, trae de otras tierras el sentido de la organización obrera y sabe que la unidad de los trabajadores es su fuerza. Los gorriones organizados cumplieron y cumplirán hoy los sueños de Adrián Troitiño. Fíjense la pluma además de Vivian para encontrar la forma de que la revista homenajeara al 1 de mayo. Y en ese mismo año, y esto tiene que ver con su vocación latinoamericana, agosto del 80, Vivian fallece pocos días antes del plebiscito, el 24 de noviembre del 80, escribe sobre Marcelo Quiroga de Santa Cruz, que lo habían asesinado en el mes de julio en Bolivia. Un mártir de tanto calibre, asesinado en plena calle, de tanta incidencia en el presente político de la nación y sobre todo de tanta capacidad determinante potencial en su futuro. Dice, constituye un grupo de estudios, alejarse de las abstracciones alienantes y sumergirse en las realidades concretas y sangrantes de la patria. Marcelo Quiroga Santa Cruz, lo dice Vivian, fue impulsor de los primeros de la nacionalización de la Gulf Oil, dueña y señora de la provincia de Santa Cruz. Primero apoya al gobierno democrático nacionalista y luego busca construir una coalición, funda el Partido Socialista de Bolivia y aporta mucho más allá en el panorama ideológico del país. Dice Vivian en ese artículo, y nos acordamos, Roberto, en el 72 viene al Uruguay. Marcelo Quiroga en el 37 Congreso del Partido Socialista, un orador brillante, de extraordinaria convocatoria. Habla de los resultados electorales en febrero del 80 de Marcelo Quiroga en Bolivia. Y termina Vivian diciendo, Marcelo Quiroga lo asesina el 17 de julio de 1980. Es la única víctima relevante del golpe, Luis García Mesa, del golpe de Luis García Mesa. Pero no casual. Es una vana tentativa por matar a la Bolivia que están haciendo. Escribía Trías allá en agosto del 80. Yo le contaba a Luis que una semana antes del plebiscito, estoy pasado, bueno, está redondeo. Una semana antes del plebiscito, Vivian ya estaba muy enfermo, fallece 6 días antes. Lo fui a ver, estamos hablando 8 días antes, ya muy debilitado por la enfermedad
que finalmente le causó su fallecimiento. Y nosotros vivíamos toda la enorme incertidumbre de qué iba a pasar en ese plebiscito del 80. Toda la propaganda militar por el sí, el despliegue impresionante, por el sí a la constitución de la dictadura. Teníamos por los distintos caudillos de todo el interior y en Canelones los vaticinios de cómo estaban parados los partidos tradicionales, sabíamos cómo estábamos nosotros en la izquierda, y Vivian, con una gran serenidad, 8 días antes apenas, me dijo: Marcos, quédate tranquilo, el pueblo uruguayo tiene una gran sabiduría, le va a decir no a la dictadura. No lo vio, pero el pueblo uruguayo le dijo no a la dictadura. Y a mí me gustaría terminar con algo que me parece muy importante, es las últimas frases. Vivian era un hombre de un optimismo vital inclaudicable, producto no solo de su forma de ser, de encarar la vida, de su pasión, de su sentir la vida. Hoy hablaba temprano con Josefina, su nieta, que de alguna manera en Josefina, una extraordinaria creadora cultural, o en Emiliano, su otro nieto, un gran científico, se transmite ese entusiasmo, esa pasión por la vida. Y el entusiasmo en la mejor acepción de origen griego de la palabra entusiasmo, ese Dios adentro, ese Dios que tiene cada cual adentro, que le hace sentir por la vida pasión, celebrar la vida. Un muy buen hombre, antes que nada y siempre Vivian, un muy buen hombre. Jamás los que lo conocimos le escuchamos hablar mal en términos personales, sí, discutir, discrepar, tener diferencias ideológicas, por supuesto, pero un muy buen hombre, de una humanidad enorme, la vida buena, decir sí a la vida a pesar de todo. Creo que eso fue Vivian. Gracias. Constanza. Bueno, buenas noches a todas y a todos. No sé por qué me dejaron cerrar esto, porque soy la menos conocedora de la obra de Vivian de todos los que están acá, pero me explicaron que había un criterio de cuotificación, de género, pero especialmente territorial, y que una bancada canaria como esta no podía carecer de una representación montevideana. Pero empiezo por el principio, el reconocimiento a la Fundación siempre, y gracias al amor que me merece la Fundación y al reconocimiento, cuando me invitaron al cierre dije muy alegremente que sí, pensando que iba a estar del lado de allá. Y después me dijeron que tenía que hablar, y digo, pero yo no sé nada de Viviantría. Y entonces Luis Viñolo, muy suelto del cuerpo, me dice, yo qué sé, hace un reconocimiento a la Fundación. Bueno, dije, ay, Dios mío, Javier, le dije a mi compañero, ¿vos tenés algo de Viviantría por ahí? Acá tengo 4 tomos de la Cámara de Representantes, Imperialismo 1, Imperialismo 2, allá vinieron los 4 tomos. Ahí empiezo a leer y digo, no, yo voy a arrancar por el socialismo nacional, porque esto del imperialismo está muy duro. Gonzalo, le dije, ¿vos tenés el socialismo nacional? Ah, sí, me dice, pero lo tengo en papel. Y le digo a la Fundación Viviantría, digo, es la primera idea que tengo para el cierre de este ciclo, es que la Fundación Viviantría suba toda la obra de Viviantría a una web y la disponibilice, que es lo que tienen que hacer todas las fundaciones del mundo, para combatir las restricciones a los derechos de autor. Bueno, entonces Luis me dice, no te preocupes, acá la tengo en PDF, y allí me mandó. Así que tuve que lidiar bastante con Trías, y bueno, tengo impresiones de primeriza respecto de sus perspectivas y sus opiniones, y lo voy a hacer muy desde el presente. Yo, como decía Yamatú, soy de las estudiosas de los temas latinoamericanos.
de las que cuando tiene que hacer un informe político empieza por el mundo, la región, el Uruguay, el Frente Amplio, así en ese orden. Y nada, quiero compartir con ustedes algunas de las impresiones que me dio la lectura, y por eso me da vergüenza, porque he empezado a leer a Trías ahora. Algunas de las impresiones que me dio la lectura de su obra. Lo que me llamó la atención, o la reflexión que me dejó, es que reflexionamos siempre desde la historia. Es como imposible pensar abstractamente, a pesar de que yo vengo de la filosofía y del pensamiento abstracto, pero me pongo a leer a Vivian Trías y me pongo a leerme a mí misma y lo que me leería dentro de 20 años, y digo, nuestras categorías son absolutamente históricas. Y descubrí que Trías tenía esta idea de que la historia es la historia, ahora es una sola historia, todo ese pensamiento que yo no lo comparto, pero él creía mucho en eso, porque creía que estábamos viviendo la época de la revolución social, de la revolución socialista, pero aunque no comparto esta idea de Trías de que todas las historias son la historia o que se van fundiendo en la historia, pero eso por una reacción mía contra Fukuyama y al fin de los relatos, que me la agarro con Trías, pero en realidad él estaba hablando de otra cosa. Pero sí me quedo impresionada de esa determinación histórica, porque él está escribiendo en la Guerra Fría. Pero claro, lo miro ahora y digo, pero todavía seguimos en la Guerra Fría. China, Rusia, Estados Unidos, en fin, ¿sí? ¿No? Los actores son muy parecidos, tantísimos años después. Y sin embargo la lucha ya no es socialismo-capitalismo, pero la arquitectura de las luchas internacionales son tan análogas a la Guerra Fría que habría que hacer una reflexión sobre eso. Más allá de que el cerno de la cuestión de Trías, a mí me parece que hoy no es la lucha entre socialismo y capitalismo, y que toda esta idea que él tenía de que iban a acabar las guerras de las naciones imperialistas, porque se generaba la historia, y no, me parece que las guerras imperialistas siguen, pero me quedo con esta reflexión de que siempre me parece que seguimos viviendo en la arquitectura de la Guerra Fría, en la super post-Guerra Fría en la que vivimos. Y ese es el primer punto. O sea, China, Rusia, India, las grandes naciones coloniales, eso de lo que hablaba Trías, eso más o menos está ahí como arquitectura, pero la competencia política, histórica o incluso económica ya no es esa. No es esa la gran batalla política, la del socialismo y el capitalismo. Eso es lo primero que iba a decir hoy, pero Trías se levanta y me mata, pero creo que hoy hay otras contradicciones principales. Pero sobreviven las grandes ideas, ¿no? Sobreviven las grandes ideas vinculadas al socialismo. Quizá no sobreviva el socialismo en la forma que lo pensaba Trías, pero sí sobreviven todas las ideas de regulación, planificación, Estado. A pesar de lo malvado que fue Trías con el desarrollismo, el cipallismo desarrollista. Decía, y yo que le estaba haciendo el prólogo del libro a Curiel, le digo, le voy a mostrar esto a Curiel, que estuvo en la CIDE trabajando para los cipallistas desarrollistas, porque es terrible lo que dice del desarrollismo, ¿no? Le da unos palos terribles ahí al desarrollismo, pero creo que hay algunas de esas grandes ideas sobre regulación, planificación, Estado, que siguieron dividiendo el campo del pensamiento entre regulacionistas, no regulacionistas, planificadores, no planificadores, pro Estado, pro mercado, y que a la larga definieron un campo de alineados y no alineados, que a gran escala de la región sigue siendo por lo menos la gran discusión para América Latina. No digo para el mundo, digo para América Latina. La gran discusión sigue pasando sobre esas ideas que ya no nos recuerdan al socialismo, pero nos recuerdan a otras cosas. Hay otras contradicciones muy importantes. Sin duda, el despliegue de las luchas coloniales de que hablaba Trías hoy está en pleno auge. Sin duda, las luchas feministas, las luchas ecologistas, todas esas contradicciones que se fueron desenvolviendo luego.
Pero me parece que sí, que sigue habiendo un campo de diferencias sustantivo en una patria grande que no sé, yo lo miro a Trías y no la veo en la vida que viví, en la vida que construimos como latinoamericanos, con la UNASUR, con el Mercosur. Ahí veo la construcción de una patria grande práctica en el largo ciclo del progresismo latinoamericano. Pero cuando lo leo a Trías pienso que ellos pensaban más en clave de los nacionalismos populares de aquella época, que cuando pensaban el tema nacional popular lo pensaban, por más que fueran latinoamericanistas, no pensaban esta idea de un desarrollo regional que de alguna manera nuestras generaciones de izquierda, mi generación, lo pensó así. Salió de esta idea del modelo de desarrollo nacional y pasó a la idea de un modelo de desarrollo regional. No lo hicimos, no se hizo, pero algo de eso tenía que ver con la patria grande y se alejaba de la perspectiva del nacionalismo popular al cual Trías defiende. Es muy raro para mí, Trías es rarísimo, porque los internacionalistas de izquierda creo que tendemos a mirar con malos ojos el nacionalismo, por lo menos mi generación, y sin embargo hay un rescate del nacionalismo que me hace acordar a una cosa que le dice Darcy Ribeiro a Curiel, porque estaba haciendo el prólogo para un libro de Curiel. Entonces Darcy Ribeiro le dice a Curiel, venite para Perú, que Curiel estaba en Chile, ¿no? Dependentismo, socialismo, etcétera. Que en Chile hay socialismo pero no hay revolución, y acá en Perú hay revolución y no hay socialismo. Estaba muy divertida esa frase, pero tiene que ver, creo, con las reformas de Velasco Alvarado, ¿no? Acá hay revolución sin socialismo, socialismo con revolución, revolución sin socialismo. Pero bueno, entonces, nada, el primer punto es que la Guerra Fría continúa, pero yo creo que el campo de las contradicciones no es socialismo-capitalismo. En segundo lugar, creo que las categorías asociadas al socialismo, que para mí también se asocian al desarrollismo, aunque Trías no compartiría esto, siguen vigentes: planificación, Estado, regulación, etcétera, y que esas grandes ideas siguen dividiendo los campos de competencia política y económica en América Latina. Y el tercero es que la patria grande, la de Abelardo Ramos, la patria grande latinoamericana, tuvo una formulación, porque sí, la izquierda de los 60 es una izquierda bien latinoamericanista, y luego se volvió como latinoamericanista en los hechos. No sé, siempre siento que todas las experiencias de los gobiernos de izquierda, centroizquierda, llamémosle como queramos, ¿no? Venezuela, Brasil, Bolivia, etcétera, construyeron una biblioteca práctica de izquierda que no tuvo mucho correlato teórico. Construyeron cosas comunes, construyeron políticas comunes, pero no a partir de una teoría, y mucho menos de la teoría de los años 60, pero confluyeron en muchísimas cosas. La biblioteca práctica del progresismo. Y esas confluencias expresaron una idea de nación latinoamericana, creo que bastante distinta a la de los años 60, pero la retradujeron, la reinterpretaron, pero sí la construyeron, la patria grande reformulada. Sobre el dependentismo, más allá de lo poco que comparto con Trías esa crítica al desarrollismo, porque creo que las izquierdas que triunfaron electoralmente y que hicieron gobierno fueron desarrollistas en el mejor de los casos. Así que respeto mucho el desarrollismo. Allí Trías le dice que no a las posibilidades del desarrollo de la periferia, claramente, y bueno, no, ¿es posible el desarrollo capitalista de la periferia? Sí, es posible el desarrollo capitalista de la periferia. Y allí está Brasil,
No me refiero a México porque lo conozco menos, pero... y además creo que América Latina tuvo un gran desarrollo capitalista en los años 50. No voy a decir un buen desarrollo capitalista, porque somos todos críticos del capitalismo, pero el modelo de sustitución de importaciones, los años 50 son los años más igualitarios de América Latina, donde América Latina pega su salto en términos de desarrollo. Entonces ya había una perspectiva del desarrollo de la región en los años 50, distinto según los países. Argentina claramente era un ejemplo de eso, ¿no? Quizá el mejor ejemplo. El Uruguay sin duda también lo fue. Entonces yo creo que la respuesta a eso ya era así en los años 50. Lo que pasa, ya era así. Sí, ¿es posible un desarrollo del capitalismo periférico? Sí, es posible. Y fue posible en los 50 y fue posible en el siglo XXI. De hecho, cuando los gobiernos de izquierda triunfan entre fines de los años 2000 y hasta el 2015, lo que tratan de hacer es generar un desarrollo capitalista. Y nada más que para escandalizar un poco, yo no quiero escandalizar a nadie, pero Petro el otro día cuando hizo su discurso de asunción del gobierno, lo recordaba Marquesi en este mismo seminario, dijo, queremos un desarrollo capitalista productivo, trató de decir algo que también había tratado de decir Lula 15 años después, que es el desarrollo del capital productivo versus el capital financiero, que son las nuevas contradicciones del desarrollo capitalista de nuestro tiempo. Pero Petro lo dijo, y Mujica hablaba del capitalismo en serio, ¿no? El país de primera, ¿qué es el país de primera? Entonces, digo estas cosas para sincerarnos sobre, mirando de Trías para acá, sobre lo que hicieron en concreto los gobiernos de izquierda, a los cuales nosotros pertenecimos, ¿no? Porque estuvimos en todo ese proceso y lo apoyamos y estuvimos con las manos en la masa, que más allá de las formulaciones teóricas hubo una respuesta de desarrollo, y el desarrollo en tiempos capitalistas siempre es desarrollo capitalista. Pero, para no ofender a nadie, también, ni a mí misma, creo que la izquierda combinó formas de desarrollo capitalista con formas de producción socialista, y sobre eso hemos hablado muy poco. El que más habló debe haber sido Chávez, porque bueno, Chávez habló de todo, ¿no? Pero el que dijo vamos a poner las formas de producción socialista en la Constitución, vamos, no, el que la primera formulación del socialismo del siglo XXI creo que la hace Chávez. Los gobiernos de izquierda no se animan a decir que están construyendo socialismo, claro, pero hubo muchas formas de construcción del socialismo junto con el capitalismo. Sé que esto parece una herejía porque en la cabeza de Trías esto es completamente antitético al socialismo y el capitalismo, y es muy difícil pensar que estas dos formas de desarrollo pueden ser combinadas, pero en la teoría de los estados de bienestar capitalistas estas dos formas de desarrollo se combinan, y bueno, y los actores centrales del desarrollo socialista en nuestros países fueron las empresas públicas, claramente, en Uruguay las empresas públicas, en Bolivia la nacionalización de los hidrocarburos. Todo esto son recuperación de activos públicos y construcción de socialismo desde el Estado y desde el Estado empresario. Creo que las formas de construcción del socialismo es toda la economía social, nosotros le llamamos economía cooperativa, los argentinos le llaman la economía popular, en fin, creo que eso es parte de la construcción del socialismo dentro del capitalismo, sin duda el fortalecimiento de los trabajadores y unas cuantas otras cosas más sobre las que deberíamos conversar un poco. Así que en esa construcción de los gobiernos latinoamericanos, y pensando en las categorías de Trías, tuvimos una gran discusión sobre el Estado empresario en Brasil, en Bolivia, en Uruguay, en Argentina, en Venezuela. Tuvimos una gran discusión sobre el Estado logístico. Todavía me acuerdo de Mujica cuando asumió, que decía turismo, logística,
turismo, logística y agro, ¿no? Las grandes claves del desarrollo uruguayo. Tuvimos una gran discusión sobre la inversión pública y tuvimos pretensiones como Patria Grande, intentos, más que pretensiones, intentos razonables, algunos más o menos profundos y otros que quedaron por el camino, de integración infraestructural, de integración energética, muy importante, de integración económica. Se hicieron muchas buenas cosas, pero no en una perspectiva donde el desarrollo y el desarrollo de clave de capitalismo con estado de bienestar no fue abandonado como perspectiva. Entonces, nada, en el diálogo interior que he tenido con Trías en estos días, digo, a mí me parece que esa contradicción que a Trías le parecía que era la rueda que movía el mundo, no fue. Y sí, todos somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? No era la forma de... para el capitalismo periférico eran las revoluciones, ¿no? Las revoluciones nacionalistas o la revolución socialista. Y no fue, y sin embargo, a pesar de eso, América Latina tuvo su buen tránsito de desarrollo con gobiernos de izquierda, que no siguió eso, pero que encontró otros modos de nombrarse y de ser. La revolución socialista a escala mundial no fue, pero sí la lucha de las colonias, en eso sí. Ahí sí le doy la derecha o la izquierda a Trías, pero sí la lucha de las colonias permitió redefinir hasta los propios términos que la izquierda tenía para llamarse a sí misma. Los bolivianos inventaron el sumac causal para hablar del buen vivir, y cuando hablan de los planes de desarrollo usan otras palabras y otras ideas y renuncian a las ideas de desarrollo no solo capitalistas, sino de la izquierda de los años 60, a la que además se dan el lujo de denunciar por colonialista. Me ha pasado ir a Bolivia y decir, nosotros no somos izquierda, eso es una definición en clave colonial de lo que somos. Nosotros nos estamos descolonizando. Pero son izquierda, ¿no? Digo, pero son otras maneras de vivirse y de llamarse. Creo que la izquierda redefine su relación con la naturaleza. Eso está en las izquierdas de ahora. No estaba en las izquierdas de los 60. Y creo que la redefinición de nuestra cotidianidad y de nuestras relaciones familiares y nuestros modos de vivir juntos, que tienen todo que ver con el feminismo y con otras maneras, y la identidad de género y todos estos líos que tenemos ahora, también yo creo que importan en cualquier clave de proyecto de izquierda. Sí, eso no estaba, que le vamos a decir a Trías que no estaba, pero ¿por qué no estaba? ¿Por qué no estaba? Porque ya estaba en los 60, estaba lleno de feministas y ecologistas, pero no estaba en las formulaciones de la izquierda, pero sí estaba en el mundo, ¿no? Los movimientos antirracistas eran poderosos, se estaban volviendo poderosos. Así que bueno, no creo en leyes generales que rijan la naturaleza de los procesos históricos. ¿Sí? Sí. Porque creo que la naturaleza se nos puede imponer, pero no lo que nosotros hacemos. Así me pongo un poco existencialista, creo que somos autocreados, autogenerados. Así que no creo en esto que creía Trías. Tampoco creo que la revolución socialista sea la clave de nuestro tiempo, pero sí tiene razón Trías, que siempre habrán estas categorías opresores y oprimidos, reformuladas, colonialismo, feminismo. Y sin duda hay élites coloniales hoy como antes. Me quedé con una pregunta para nosotros, y es, me gustó todo esto de la constelación del latifundio, todo este análisis que hace Trías, que está en el proceso económico, sobre el desarrollo uruguayo, y me pregunto si no tendremos un deber como izquierda de hacernos preguntas un poco más serias
y más concretas sobre la constelación de los factores del desarrollo uruguayo, que era algo así como en los términos que hablaría Sereñi, ¿no? ¿Cuáles son los factores que obstaculizan el desarrollo del Uruguay? Y me parece que tenemos como modos muy fragmentados de ver y no tenemos una visión de conjunto. Puede que cuando leo a Trías sienta la lejanía del tiempo y de la circunstancia histórica, pero hay un mérito en entender globalmente el mundo. Y me parece que nosotros, que nos hemos vuelto más plurales, que tenemos miradas más críticas, y que sin duda somos más inteligentes, porque hay más acumulación de inteligencia colectiva y de experiencia histórica que la que había hace 40, 50 años, quizá nos merezcamos reflexiones un poco más globales, y en eso sí me da como un poco de envidia a Trías, aunque digo, no sé, no es bien así, pero digo, pensar así, pensarlo todo, ¿no? Pensarlo todo, como decía, ¿no? Pensar el mundo, pensar la patria, pensarlo todo con las mismas categorías, me parece un ejercicio fantástico. Y bueno, quizá el mejor aterrizaje de Trías, además de poner toda su obra online, sea armar algo así como la constelación del latifundio uruguayo. Bueno, hacerlo, no digo volver a escribir quiénes son las 300 familias del Uruguay, pero algún ejercicio de esos más globalizantes, más simplificador sobre los factores de poder que determinan la arquitectura económica y social del Uruguay. En estos días, con partidos militares y con gobiernos de derecha, nos vendría muy bien. Gracias. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias a todos. No sé, abrimos un breve espacio de preguntas, que lo que les pedimos sí sean lo más breve posible para la mayor participación. Luis. Para Marcos, ¿estuvieron detenidos durante la dictadura con Trías? ¿Podrías contar? No quería extenderme en consideraciones vivenciales, pero sí, efectivamente estuvimos presos juntos en los vagones de Canelones, que ahora se ha rescatado toda la historia de los vagones. Se va a ver un juicio oral y público con los represores de aquella época. Nos llevaron juntos desde Las Piedras, estuvimos en los vagones. Yo le contaba a Luis que encapuchados y parados ahí como estábamos, todos apretados en los vagones, algunos en el piso, otros de plantón. Vivian había ido desde Las Piedras con una mochilita en la cual llevaba sus medicamentos y reclamaba por sus medicamentos, a lo cual no... ¿Qué le iban a dar los medicamentos? A pesar de que sufría de asma, que estaba en un espacio muy estrecho, le habían llevado todos los libros, además en esa detención, que después se recuperaron, ¿verdad? Aparecieron una parte en los vagones. Pero Vivian conservaba aún ahí, que fue lo que le contaba Luis, en los vagones, su humor y su optimismo, ¿no? Característico. Estábamos de plantón, ya llevábamos algunos días de plantón, y Vivian decía, mire, que yo tengo en la mochila una Coca-Cola porque tomo los remedios con Coca-Cola, decía. Como forma de aliviar la situación. Fue mucho peor, se imaginan los golpes que recibió y todo lo demás, pero aún así él mantenía esa cosa inclaudicable. Era ya un hombre relativamente, falleció relativamente joven, 58 años, ahí estaríamos hablando de que tendría 55, 56 años cuando estuvimos presos en los vagones, sin perjuicio de lo cual nos mantenía a todos, aún de plantón, con sus cuentos increíblemente entretenidos, ¿no? Porque él hacía cuentos de todo tipo ahí en condiciones sumamente precarias. Eso es otra forma de definir lo que era Vivian en ese tiempo. Después nos llevaron al cuartel de San Ramón, estuvimos un tiempo en San Ramón, y bueno, después Vivian volvió a Las Piedras y
varias oportunidades iban a la casa, requisaban, allanaban, buscaban cosas. Y una cuestión que se dijo el otro día, que los que somos pedrenses recordamos, durante toda la dictadura, mientras vivió Trías hasta el 80, Trías estudiaba de noche, dormía en la mañana, estudiaba de noche, entonces su biblioteca, que era una especie de faro en las piedras, en plena dictadura, uno pasaba por ahí y estaba Vivian con su lámpara prendida estudiando. Sabíamos que estaba ahí, Hubo cantidad de intentos de convencerlo que pusiera más rejas por razones de seguridad, habían atentado y él no claudicaba, él seguía leyendo a esa hora de la madrugada hasta altas horas y bueno, era una referencia permanente mientras vivió de la lucha contra la dictadura. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. Sí, yo una pregunta para Constanza, porque Constanza nos achica un poco de esperanza del socialismo en su pensamiento y nos agranda mucho la tarea sobre lo que tendríamos que hacer. Pero en sus definiciones del progresismo, me gustaría que hiciera un pensamiento, porque acá no estamos con una cosa muy teórica, estamos con dos candidatos a la presidencia que no fueron. Si el progresismo con esos dos candidatos no hubiese podido tener otros colores. Claro, Carámbula fue candidato y Constanza fue candidato y yo estuve por los dos. Yo pensé que usted estaba preguntando al futuro. Eso es pretérito pasado. Constanza, responde vos. No quise ser negativa sobre el socialismo. Quise decir que en vez de tener esta cosa tan antitética, que o hay revolución socialista o capaz que lo que tenemos que pensar es lo que efectivamente hemos construido en una década y media de progresismo, que fue construcciones bastardas y mezcladas de lo que pudimos hacer de experiencias socialistas, porque yo creo que las empresas públicas son un actor del socialismo dentro de un país, que la economía solidaria, eso, y que no despreciemos esas construcciones que podemos hacer de otros modos de producción de los bienes del mundo, ¿no? Los uruguayos tenemos muchas cosas, pero las tienen los bolivianos, las tienen, que no desperdiciemos la oportunidad de ver cómo se construye en forma más, ¿cómo decirlo?, más secuenciada y alterna, porque mientras tanto tenés que ganar las elecciones y tenés que administrar el capitalismo. En esa discusión no bastardiemos lo que nosotros mismos hemos hecho, lo que nosotras mismas hemos hecho, que ha sido la gran y maravillosa experiencia de los progresismos latinoamericanos, que han dejado mucha cosa y que han dejado nuevos pensamientos para la izquierda, ¿no? Todo esto de los bolivianos, el indigenismo, el feminismo, la decolonización, o sea, que quizá hay un modo de pensar que yo lo veo en Trías, pero que es parte también de... No es del marxismo, la culpa de todo la debe tener Hegel, pero que es de ver esta cosa muy antitética y capaz que tenemos que repensar con nuestras propias categorías que hemos reinterpretado para darnos cuenta que la lucha continúa, ¿no? Y siempre van a haber esas contradicciones, pero no es exactamente esta en estos términos que Trías planteó en la obra que estamos analizando, la que me parece que hoy esté vigente. Nos tenemos que plantear cuáles son las contradicciones principales de nuestra época. Digo, no nos ahorremos esta pregunta. Yo no puedo hacer exégesis de Trías, porque él escribió a la luz de una circunstancia histórica, pero si lo miro hoy, diría, repensemos un poquito esto de nuevo, para no desperdiciar la experiencia histórica concreta, que va mucho más allá de Velasco Alvarado y de la experiencia de Allende. Hemos hecho muchísimas más cosas, ¿no? También, ahorita nomás, ahora estamos haciendo todavía, estamos haciendo. ¿Alguien más? Yo
no sé si... Perdón un segundito, otra mano por allá al fondo. Ah, está, sí. Pensé que me decías por allá No sé si atrás, pero no la hay vi. lugar para la Sí. autocrítica en la política, me parece que nunca hay lugar para la autocrítica. A ver un poquito. En la década de 50 se planteó acá una disputa, una teórica, sobre lo que se llamó en aquel momento el problema de las fases o las etapas. Trías reflexionó eso sobre la base de la experiencia del fracaso de la Revolución Boliviana de Paz Extensor. Después vino la Revolución Cubana. ¿A quién le dio la razón en los hechos, en la historia? A ver ustedes qué opinan. La Revolución Cubana como proceso histórico real. Y más allá de eso, en lo negativo, porque todas las revoluciones cometen errores y todas las revoluciones cometen crímenes, ¿acaso no fue el principal error de la Revolución Cubana haber sustituido una dependencia por otra y no se pagó carísimo? ¿Y no tendría que haberse aprendido de eso? Y el desarrollo que hay, ¿no sigue siendo válida la categoría de Frank de Lumpen desarrollo? ¿Qué desarrollo? No, eso le pregunto nada más. Responde. Bueno, está Pablo también, ¿eh? Bueno, cualquiera, pero Pablo también, no sé, quien quiera. Pablo. No, a ver, me quedo pensando mucho. Trías claramente es algo que está poco documentado, pero claramente yo discrepo un poco con lo de Constanza en el sentido de, claramente aprendió mucho de las experiencias históricas de su momento, no podemos leerlo con el diario de hoy, pero, o sí, pero podemos correr muchos riesgos al hacerlo. Efectivamente sí, aprendió mucho de la revolución boliviana. Yo hablaba que una de las, si se quiere, una de las fuentes del independentismo es el nacionalismo revolucionario, que surge un poco de esa experiencia y de la aproximación crítica a esa experiencia. De ahí a decir que Cuba le da la razón o no, no sé, es complejo, pero claro que en el debate de fases, Trías está pensando en esta idea de una revolución nacional y popular que es de una sola fase, y lo hace en base a un trabajo empírico bastante bueno, creo yo. Si uno lo mira, las ciencias sociales de la época, y lo que hizo Trías, que cruzó datos de catastro con balance de banco, con memorias de empresas y qué sé yo, uno dice, bueno, ha sido un esfuerzo de trabajo empírico bastante riguroso para hablar de la constelación del latifundio. Capaz que hay que hacer eso ahora también, como decía Constanza, para identificar cómo son los grupos de poder económico y sus relaciones hoy. Pero quiero decir, es en base a ese trabajo que llega a esas conclusiones, que también son muy discutibles, sobre la imposibilidad porque para volver para atrás, había una fuerte apuesta que había que hacer una revolución democrático-burguesa, ¿no? Que había como una burguesía nacional que era contraria a los intereses, bueno, y un poco ahí, es en ese debate que Trías, con evidencia empírica, insisto, con metodología, que me parece importante rescatar eso, intenta mediar. ¿Qué tanto queda hoy vigente de eso? Yo creo que hay un economista que me gusta mucho, se llama Branko Milanovic, y estudia la desigualdad en el mundo. Entonces, básicamente, muestra que si uno nace en el Congo, tiene un ingreso per cápita 7.000 veces menor que si nace en Suecia. O sea, parecería que hay asimetrías globales, digamos, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Digo porque suena durísimo, pero... Y a veces las diferencias entre clases en un mismo lugar son menores que si te tocan hacer, por ejemplo, en el África subsahariana o en un país nórdico. No digo que que expliquemos toda la verdad, sí, pero sí que mientras haya simetrías de poder y económicas regionales, me parece que hay algo de las preocupaciones por el desarrollo desigual que tienen algo de vigencia para pensarse. Obviamente, muchas ideas de Trías no se sostienen tanto. Una es el dependentismo en sí. Hay una idea de que nosotros somos, que transmitimos plusvalor hacia el exterior todo el tiempo. Esa era una idea clave en los 60, en la izquierda de los 60, pero cuando uno mira de los 70 para acá, y uno mira los flujos de capital, no queda claro no suena muy simpático decir eso, pero no queda claro hacia dónde van los flujos y de dónde vienen, ¿no? Y tampoco podemos hablar de 500 familias porque se ha reconfigurado todo el entramado de la clase dominante. Entonces,
Nada, me parece que hay algunas cosas de intentar aplicar análisis concreto que Trías hace, intentó hacer cosas empíricas que me parece muy valiosas, aprender de las experiencias históricas de su tiempo, todo eso me parece muy valioso, y es lo que a mí por lo menos me motivó a estudiarlo. Sigo pensando que es el marxista más creativo que tuvo el Uruguay en el siglo XX. Si hubo otro, no lo habré leído, pero intenté leerlos a casi todos. Y me parece que eso es el legado que nos deja. Después, lamentablemente, la respuesta y las preguntas las tenemos que hacer nosotros ahora, ¿no? Bien, entonces cerramos la actividad del día de hoy. Los esperamos.